tienen fin, todos los días tenemos una, por eso hay que hablar con los expertos. Vamos del otro lado, Azucena, ¿con quién estás? Gracias, Rafa Urbal. Y esta mañana nos acompaña Susi Villarreal precisamente para hablar de este tema, cómo manejar la adicción a la preocupación. ¿A poco existe una adicción a la preocupación, Susi Villarreal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Slash estrés. Si hay gente que le gusta estar preocupado todo el tiempo. Bueno, lo que pasa es que es una adicción, ¿no? Entonces, no es nada más a la preocupación, es a cualquier sensación que te produce, porque en realidad no te adictas al vino o al cigarro, a la droga, a la persona, te adictas a la sensación que te produce. Claro. Entonces, bueno, pues en este caso, por ejemplo, la preocupación, pues es estrés, ¿no? Como dices, Slash, estrés. Yo quisiera preguntarte, pero ¿cómo sabes que eres adicto a eso si tu sistema de defensa lo que menos quiere es preocuparse y aún así te estás preocupando? ¿Tú cómo sabes que ya tienes esa adicción y que te gusta esa sensación, ¿no? En realidad va al revés. Haz de cuenta, tu sistema de defensa actúa cuando tú estás preocupado. Okay. O sea, cuando sientes el miedo, entonces se activa tu sistema de defensa, el modo de supervivencia, que es pues empezamos con muchos factores, ¿no? Por ejemplo, todo nuestro cuerpo necesita que toda la sangre se vaya a las extremidades, porque estamos en modo de lucha o huida. Entonces se va todo a las extremidades. Entonces por eso cuando nos asustamos nos ponemos pálidos, porque se va la sangre a las extremidades, el sistema digestivo se para, se nos cae el cabello muchísimo porque no necesitas el cabello para sobrevivir, todos los nutrientes se van para extremidades, el corazón bombea mucho más rápido porque requiere más sangre para las extremidades. Entonces todo eso es sabiduría, ¿no? O sea, por eso nos da insomnio, porque es como si tu cuerpo te estuviera avisando, ¿sabes qué, Jorge? Necesitas estar despierto todo el tiempo porque estás en modo de sobrevivencia, ¿no? De alerta en tu cuerpo. Digo, ahora sí, con todo y eso, me sigue costando un trabajo entender que hay una adicción a sentirse así. Claro, lo que pasa es que recordemos que las emociones son neurotransmisores, ¿no? O sea, son sustancias químicas que producimos en el cerebro. Entonces, si yo acostumbro mis hábitos, el cerebro funciona por hábitos. Entonces, si yo acostumbro a mi cerebro a que constantemente me estoy preocupando porque no tengo para pagar la renta, porque mi hijo adolescente ya no puedo con su etapa, diferentes cosas, y estoy constantemente en el mismo pensamiento, cada pensamiento me produce una sustancia química. Y entonces eso hace que yo esté acostumbrada o igual adicta a ese tipo de sensación en mi cuerpo, de esa sustancia. ¿Inconsciente o consciente? O sea, ¿llegamos a serlo consciente en algún momento? Ya cuando es una sustancia química, pues ya es un trabajo que es interno, ¿no? O sea, que ya está sucediendo en tu cerebro. Pero por supuesto que puedes controlarlo o gobernarte desde tus creencias y tus pensamientos. Recordemos que de acuerdo a lo que crees, tú piensas, de acuerdo a lo que piensas, tú sientes, de acuerdo a lo que sientes, actúas, y finalmente por eso tenemos los resultados que tenemos. Entonces, esa es la línea. Me encantó eso que dijiste. Y una vez que ya estamos en este proceso de entender, porque sabemos que somos preocupones, que somos unas personas estresantes, que somos muy aprensivos, ¿qué tengo que hacer? Ok, primero hacerlo consciente, o sea, darme cuenta que me vivo la mayor parte del tiempo así, preocupado, o puedo ser adicto a la queja, adicto a la culpa, adicto a la vergüenza, ¿sí? O sea, ¿en dónde estoy permaneciéndome más tiempo? Saber cuáles son los factores de estrés. Es bien importante conocer nuestro cuerpo. Entonces, saber, por ejemplo, cuando yo me estreso, me duele mucho la espalda, o me da colitis, o tengo migraña. Empezar a saber y registrar cómo es que estamos funcionando. También es importante saber que, por ejemplo, la preocupación, más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Entonces, eso es importante saberlo, porque aparte el cerebro es atemporal. Entonces, si yo me preocupo o está sucediendo, o sea, imaginario con real no lo distingue. Entonces, si yo me estoy preocupando, todo va a funcionar en mi cuerpo exactamente igual que si estuviera sucediendo. Entonces es importante saber desde dónde voy caminando. Yo les digo a mis pacientes cuáles son tus huellas para llegar a ese estrés o a esa preocupación. ¿Sí? No es que yo me estreso cada vez que es fin de semana, o yo me estreso cuando empieza fin de mes, yo me estreso cuando mi esposo llega a casa en la tarde.
O sea, ¿cuáles son tus factores de estrés para que empieces poco a poquito a saber qué hacer contigo mismo, empezar a hacerte cargo, ¿sí? Y hacerte cargo, pues significa colapsar ese estrés, o sea, eso que estoy produciendo, esa hormona de cortisol que estoy produciendo a cantidades brutales, porque bueno, el cortisol es necesario para sobrevivir. Eso sí lo necesitamos porque en la noche empieza a un nivel bajo, y por ahí de las 7, 8 de la mañana empieza su pico más alto, que es cuando nos despertamos para iniciar el día, ¿no? Necesitamos el cortisol. El problema es cuando en todo el día mantenemos... cortisol a todo. Exactamente, a niveles altos, ¿no? Ahí es cuando tenemos que voltear a preocuparnos y empezar a colapsarlo con hormonas de bienestar. Ejercicio. Una de las compras. Es correcto. Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando en la madrugada se te dispara la loca de la casa y ya sabes, porque sabes de antemano que no te va a suceder lo que estás pensando, lo que estás imaginando, pero aún así no puedes controlar a la loca de la casa en las madrugadas? Fíjate que el primer pensamiento es creer que no lo puedo controlar. No, es el primer pensamiento limitante que tenemos, es una creencia limitante. Yo no puedo controlar esa loca de la casa que tengo, ¿no? Y esto puede ser más sencillo de lo que creemos. O sea, de pronto yo puedo tener un pensamiento frente a mí y necesito evaluar, en algún otro programa lo platicábamos, que necesito evaluar si me es útil o no me es útil este pensamiento. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me siento? Si yo estoy pensando que no voy a poder, que soy insuficiente, que no es posible, me siento culpable con todo lo que está sucediendo constantemente, ¿me es útil este pensamiento? No. Entonces, cambio totalmente a otro pensamiento y yo les digo, acompáñenlo con una acción. Y otro pensamiento no necesariamente que tenga que ver con esta base. Es decir, si yo digo, no, es que me siento muy frustrado porque no soy suficiente, no se trata de decir, ay, no soy lo máximo, no debo de pensar eso, no, porque estoy teniendo una referencia o una base que no me hace sentir bien. ¿Qué es lo que necesito hacer si yo pienso que soy, insuficiente, que me siento frustrado? Voy a voltear y voy a decir, ahorita me voy a ir a hacer una quesadilla. Sí, es un pensamiento que no tenga nada que ver. Un pensamiento totalmente distinto para enseñarle a nuestro cerebro, mostrarle cómo es esto de que cuando yo me siento mal, salgo de la jugada totalmente y me voy a otro pensamiento. Porque finalmente los pensamientos llegan y se van, pero de mí depende agarrarlos. Entonces por eso es que creo que yo no puedo controlar la loca de la casa. No es así, yo la puedo controlar. Así es. Y cuando no crees tú que lo puedes controlar, es cuando vienen las tragedias. Es correcto. Suicidios y te lleva a otras cosas más. No, Pues ya no tiene salida. Te vas. Mira, los celulares, la tecnología funciona como nuestro cerebro y está basado desde ahí. Si tú le pones, si tú buscas en Google alguna galletas, por ejemplo, en automático al ratito en todas las redes te va a salir información acerca de galletas. Estamos por el algoritmo, así funciona. Entonces, si yo en el cerebro le digo que me siento frustrada, entonces por algoritmo voy a estar viendo esa situación en todos lados. O sea, con mi mamá me voy a sentir frustrada, en mi trabajo me voy a sentir frustrado, en todos lados. ¿Por qué? Porque así como en la tecnología le estoy diciendo, es importante para mí esta información, que la tecnología no me va a decir son buenas las galletas o son malas. No se mete en esa cuestión ética. Igual el cerebro no distingue si es bueno o malo para ti. Es solamente una información a la que le estás dando clic porque estás volteando a ver que soy frustrado, y entonces te va a generar una serie de pensamientos similares porque dice esto es útil para ti, entonces te genero más este tipo de pensamientos y me voy hasta donde sea, como dices, igual hasta el suicidio, ¿no, Sergio? Tenemos un mensaje de nuestro auditorio y dice: Carmen, mi papá es adicto a la preocupación. Todo el tiempo está pensando qué cosas malas nos van a pasar en la calle. Yo soy la más chica de sus hijos y ya tengo 42 años. Y aún así, cada que lo voy a visitar no me permite salir ni a la tienda después de las 9 de la noche. Lo curioso es que a veces atrae lo malo y con eso
tiene más argumentos para decir te lo dije. Desde las 5 de la mañana ya está levantado, no duerme y tiene un carácter bastante fuerte. Tanto que a veces mejor no quiere ir a visitarlo, él ya tiene 83 años. Y digo todo esto como ejemplo para que los papás no seamos así. Demos amor a nuestros hijos. Eso es lo que a mí me faltó mucho. Sí, bueno, fuerte el mensaje y qué bonito. Saludos, también como Carmen. cierra, ¿no? Saludos. Y sí, qué bonito como cierra, porque tiene que ver con colapsar con amor, con todas las hormonas de bienestar, que cuando somos adictos, cuando detectamos a qué somos adictos, porque todos lo somos, pero cuando detectamos a qué somos adictos, podemos ponerle atención. Y además, bueno, si somos adictos, imagínense, voy a estar provocando situaciones que me lleven a lo mismo, Claro. porque soy adicta, ¿sí? Entonces, si yo soy adicta a la culpa, voy a seguir haciéndote cosas o voy a relacionarme con un tipo de perfil de persona que me va a hacer sentir esa culpa, porque soy adicta. Entonces lo voy a estar generando hasta que no me dé cuenta de qué sucede. Y también, bueno, darme cuenta que como toda adicción, necesito estar dispuesto a pasar por un síndrome de abstinencia, ¿no? Claro. Y decir, a ver, si eres adicto a la queja, procura no quejarte, y ya no como el programa de AA de solo por hoy, procura no quejarte por 1 hora, ¿no? Por lo menos, ¿verdad? Sí, Claro. y así te vas, y así te vas, y así te vas, hasta que, digámoslo de alguna forma, te haces adicto a lo contrario, O ¿no? sea, un hábito Qué diferente. interesante Exacto. lo que dijo Sí. esta llamada, en verdad, y no quisiera ponerme al lado del Señor. Prendemos las noticias y vemos todas estas inseguridades, y claro que tiene 83 años, ¿no? 83. Decía, claro que se van a preocupar, pero qué tan cierto es que si empiezas a generar pensamientos negativos, por ejemplo, voy a chocar, ay no, ay, es que López Mateos está hasta el tronco, eventualmente vas a chocar. Claro. Y la importancia de cambiar el chip negativo a positivo. Para que Totalmente. te vaya mejor en la vida en general. Sí. La base, mucho de la base son los pensamientos. ¿Verdad que sí? Entonces es voltear a ver qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Quien nos comparte lo de la llamada, pues desde las 5 de la mañana estar con este tipo de pensamientos. Imaginemos cómo tiene esta intoxicación de cortisol, Claro. y que además una enfermedad en el cuerpo, porque el cortisol inflama las células. No, y todo, digo, se rodea de muchas cosas, los programas que ves, las noticias, pura Lo que te cuenta la gente, Sí, la sí. gente con la que te relacionas, bueno, es Así como es. un círculo vicioso. Sí, hay que saber que para manejar este tipo de cosas, como decías, el ejercicio, ¿no? La buena alimentación es base, Meditación. pensamientos positivos, que es el diálogo interno, hay que estar cuidando mucho. Meditación y respiración, claro. Totalmente la ¿Con qué meditación. concluimos este tema de cómo manejar la adicción a la preocupación? Con hacernos conscientes, Azu, con voltear a hacernos conscientes de qué es a qué soy adicto, y sobre todo lo que todos sabemos, o sea, voltear a la buena alimentación, a un buen diálogo interno, personas vitamina al lado de nosotros, o sea, personas que nos nutren, todo este tipo de cosas lo sabemos todos. Entonces es como ponerle más atención a eso y dedicarle más tiempo y mucho amor, ¿no? Y si Gracias. tiene un problema, hágase una quesadilla, sucio. Hágase una quesadilla. Es que me encantó el ejemplo. Sí, sí. Y si le pone jamón, se va más rico. Así es, así es. Mira, se me antojó. Gracias, Susi. Susi Villarreal. Gracias a Nos ustedes. contigo, Jenny, que nos tiene.